Hace más de 400.000 años, en el corazón de la península ibérica, la bruma de un amanecer se filtraba entre los acantilados calizos de la Sierra de Atapuerca. Imagina por un momento a un grupo de humanos primitivos descendiendo hacia la cueva de Grandolina, cargando en sus manos herramientas de piedra tallada, mientras el eco de sus pasos se mezcla con el murmullo de un río cercano. Entre sombras y luces, los ojos atentos buscan señales de presa, de peligro, de vida. Y allí, sobre el suelo cubierto de sedimentos y huesos, se detienen percibiendo algo que hoy nos permitiría, miles de años después, mirar directamente dentro de su historia. Fragmentos de ADN preservados con un milagro de la naturaleza. Hoy, esos restos no solo nos hablan de ellos, sino que amenazan con reescribir los libros de historia tal como los conocíamos. Si estás dispuesto a acompañarme, suscríbete y recorramos juntos este viaje que mezcla ciencia, misterio y la memoria más profunda de nuestra especie. Retrocedamos un instante para comprender quiénes eran estos habitantes de Atapuerca. Estamos hablando de Homo heidelbergensis, una especie de humanos primitivos que ya mostraba signos de inteligencia avanzada. Usaban herramientas de piedra con una precisión asombrosa, cazaban animales de gran tamaño en grupo y comenzaban a dominar el fuego. La cueva de Grandolina y otros yacimientos de la sierra han conservado miles de restos fósiles, algunos de ellos completos, otros fragmentados que nos permiten reconstruir no solo sus cuerpos, sino sus hábitos, sus enfermedades, e incluso a través del ADN, sus conexiones con nosotros los Homo sapiens y con los neandertales. En 2023, un equipo internacional logró extraer y secuenciar por primera vez ADN de algunos de los fósiles más antiguos de Atapuerca. Los resultados fueron cuanto menos desconcertantes. Fragmentos genéticos que muestran hibridaciones inesperadas, mezclas de linajes que no encajaban en la narrativa clásica de la evolución humana. Antes pensábamos que la historia era una línea recta. Homo heidelbergensis, neandertales, sapiens. Ahora descubrimos que esas líneas se entrelazaban, se cruzaban y que nuestra familia humana era más diversa y más conectada de lo que los libros jamás reconocieron. Mientras las chimeneas de humo de nuestros antepasados se elevaban en la prehistoria, ellos también jugaban un papel invisible pero crucial, al moverse por el paisaje, al enterrar a sus muertos en rituales que apenas comprendemos, al pintar en las paredes de cuevas aún por descubrir, estaban creando un archivo viviente, una memoria genética que siglos después permitiría a los científicos abrir una ventana al pasado. Y lo fascinante es que cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba para ellos enterrar a un niño o un anciano con herramientas o restos de comida? ¿Qué procesos sociales y cognitivos estaban en juego? El ADN nos da pistas, pero también nos recuerda que la prehistoria no era un mundo simple, sino un teatro complejo de emociones, estrategia y supervivencia. En esta serie de narraciones recorreremos los pasadizos oscuros de Atapuerca, exploraremos las capas de sedimento que han conservado secretos por milenios y descifraremos qué nos dicen estos fragmentos de ADN sobre la diversidad humana, la migración y la mezcla de linajes que dio origen a nuestra especie. Y todo esto lo haremos con rigor científico, pero también con la imaginación suficiente para ver, oler y sentir la vida de aquellos que caminaban entre las sombras de las cuevas como si fueran nosotros mismos siglos antes de que existiera la historia escrita. La extracción de ADN de fósiles que superan los 400.000 años es un milagro técnico y científico. Imagina por un momento la delicadeza de la operación. Un fragmento de hueso apenas visible, cubierto de sedimentos y minerales que lo han protegido, pero que también lo han transformado en una piedra casi imposible de penetrar. En laboratorios con atmósfera controlada, los investigadores trabajan como cirujanos del tiempo, usando pinzas finísimas, guantes que parecen extensiones de sus manos y una paciencia infinita. Cada gramo de hueso podría contener millones de fragmentos de información genética, pero también millones de contaminantes modernos, por lo que la precisión es vital. Y así, capa tras capa, el ADN antiguo emerge como un hilo casi etéreo que conecta nuestra mano con la de aquellos humanos que jamás conocimos, pero que nos heredaron su esencia. Los resultados son fascinantes y desconcertantes. Los fósiles de Homo heidelbergensis de Atapuerca muestran segmentos genéticos que hasta hace poco pensábamos exclusivos de los neandertales y, sorprendentemente, algunos que solo encontramos en los Homo sapiens modernos. Esto significa que hace cientos de miles de años, nuestros antepasados no vivían aislados como especies separadas. Sus vidas se entrelazaban, compartían territorio, genes y probablemente costumbres. La idea de que la evolución humana es una serie de ramas que nunca se tocan queda descartada. La prehistoria humana era un tapiz vivo, entrecruzado y dinámico. Pero más allá de los genes, lo que este ADN nos permite es reconstruir comportamientos. Por ejemplo,
Ciertos alelos encontrados en estos fósiles sugieren adaptaciones a la dieta, resistencia a enfermedades y capacidades cognitivas complejas. Podemos inferir con cautela que estos Homo heidelbergensis eran cazadores coordinados, capaces de planear emboscadas, de seleccionar presas estratégicamente y de transmitir conocimientos a través de generaciones. Cada fragmento genético es en cierto modo un eco de su inteligencia, la memoria de un cerebro que tuvo que aprender a leer el paisaje, a anticipar movimientos de animales salvajes y a sobrevivir en un mundo donde cada error podía ser mortal. Y mientras analizamos el ADN, es imposible no imaginar la vida cotidiana en Atapuerca. Los niños jugando cerca de los fuegos que iluminaban las noches de invierno, los adultos afilando hachas de piedra, las mujeres cargando alimentos y enseñando a los más jóvenes a reconocer plantas comestibles y peligrosas. El ADN nos habla de conexiones, de parentesco, de migraciones que atraviesan continentes y épocas. Nos recuerda que aunque hoy nos separe el tiempo, compartimos más con esos humanos que con cualquier otra especie extinguida. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. ¿Cómo interactuaban los diferentes grupos humanos? ¿Existían conflictos, alianzas, intercambios culturales? Los restos de Atapuerca sugieren que el contacto no era raro. Huesos con marcas de herramientas, cráneos con evidencias de rituales funerarios, incluso signos de que se cuidaba a los enfermos o heridos. La ciencia moderna empieza a mostrar que la empatía y la cooperación no son inventos recientes, sino raíces profundas que nos acompañan desde hace cientos de miles de años. A medida que profundizamos en estas investigaciones, la historia de la humanidad se vuelve menos lineal y más fascinante. No somos la culminación de un proceso aislado, sino el resultado de innumerables encuentros, mezclas y supervivencias. Y todo esto nos devuelve de manera casi poética a esa cueva de Atapuerca donde los primeros humanos encendían fuego y observaban sombras danzar sobre la roca sin saber que siglos después su ADN contaría la historia de sus vidas. Entre los hallazgos más emblemáticos de Atapuerca se encuentra el esqueleto de Homo heidelbergensis, conocido como Miguelón, descubierto en la cima de los huesos. Su nombre no es casual, es un gesto de humanidad, de cercanía, como si ya pudiéramos imaginar su historia, su rostro, sus gestos. Miguelón vivió hace aproximadamente 430.000 años y su esqueleto, casi completo, nos ha permitido reconstruir no solo su anatomía, sino también ciertos aspectos de su vida y gracias al ADN de su linaje. La preservación es extraordinaria. Cada vértebra, cada fémur, cada fragmento de cráneo se convirtió en un archivo biológico que hoy nos habla de fuerza física, de salud y también de vínculos familiares. Los análisis genéticos indican que este grupo humano presentaba una mezcla de rasgos que hoy asociamos por separado a neandertales y Homo sapiens, sugiriendo que los contactos entre distintas poblaciones eran más frecuentes de lo que imaginábamos. Pero Atapuerca no es solo Miguelón. Los sedimentos de la cima de los huesos contienen más de 6.500 fósiles de al menos 28 individuos. Imagina por un momento la escena. Cuerpos depositados en el fondo de un pozo natural, como si sus contemporáneos hubieran decidido, conscientemente o no, concentrar allí su memoria. Algunos investigadores sugieren que podrían haber existido formas tempranas de ritual funerario, un indicio de conciencia social y de respeto por los muertos. Cada hueso es un testimonio silencioso de dolor, cuidado y transmisión cultural. Fracturas que muestran curaciones, marcas de herramientas que revelan hábitos de alimentación o rituales. El ADN de estos fósiles revela otra capa fascinante. Estos individuos compartían un grado elevado de parentesco. No se trataba de poblaciones grandes y dispersas, sino de grupos estrechamente vinculados, con estructuras sociales complejas. Esta información es invaluable. Nos permite deducir que la cooperación, la transmisión de conocimientos y la protección mutua eran fundamentales para la supervivencia. Cada fragmento genético es, en esencia, un espejo de su vida social. Además, los estudios comparativos con neandertales posteriores muestran que Atapuerca alberga la raíz de muchos rasgos que antes creíamos exclusivos de estas especies. Ciertos patrones de dentición, estructuras craneales y hasta predisposiciones genéticas a enfermedades o adaptaciones climáticas. Esto nos obliga a replantear los manuales de evolución. No hay líneas claras ni simples de descendencia. Lo que vemos es un mosaico de poblaciones, un flujo constante de genes, ideas y estrategias de supervivencia. Pero más allá de la ciencia, lo que emociona es imaginar la vida cotidiana. Hombres y mujeres transportando presas, niños aprendiendo a reconocer huellas de animales y plantas comestibles, el humo del fuego mezclándose con la humedad de la cueva,
Podemos imaginar conversaciones silenciosas, miradas de alerta ante depredadores, risas y lágrimas frente a la adversidad. El ADN nos da datos, fechas y relaciones, pero nuestra mente reconstruye la escena, reviviendo la esencia de lo que significa ser humano. Así, Atapuerca se transforma en una cápsula del tiempo, no solo conservando restos óseos, sino también memoria genética, comportamientos y señales de cultura incipiente. Cada hallazgo es un recordatorio de que nuestra historia no es solo lineal, no es solo ciencia. Es un relato vivo de carne, hueso y sangre que conecta a aquellos primeros humanos con nosotros en un puente que atraviesa milenios. Los hallazgos de Atapuerca no solo iluminan la vida de quienes vivieron allí, sino que también están reescribiendo la narrativa de la evolución humana. Durante décadas, los libros de texto describían un árbol genealógico casi lineal, Homo heidelbergensis como antecesor de los neandertales, y estos a su vez separados de los Homo sapiens, que surgirían miles de años después en África. Sin embargo, los análisis genéticos más recientes de los fósiles de Atapuerca muestran que esta historia es mucho más intrincada. El ADN revela cruces inesperados, hibridaciones que muestran que nuestros ancestros no solo coexistían, sino que interactuaban, compartían territorio y probablemente intercambiaban conocimientos, herramientas y tal vez incluso rituales. Imagina por un momento a dos grupos humanos encontrándose en un valle. Uno con el rostro robusto, frente pronunciada y cuerpo musculoso. Otro más ágil, con rasgos que parecen anticipar la forma de los sapiens. No es una escena inventada. Es la reconstrucción más probable que surge al combinar los datos genéticos y arqueológicos. Los intercambios genéticos que hoy detectamos en los laboratorios reflejan relaciones sociales reales, matrimonios, alianzas, cooperación en la caza y en la defensa del grupo. Lejos de ser especies aisladas, estos humanos tempranos vivían en una red compleja de interacción y supervivencia. El impacto de este descubrimiento es profundo. Por primera vez podemos ver que los rasgos que antes atribuíamos exclusivamente a neandertales, como ciertas adaptaciones al frío o patrones craneales específicos, ya estaban presentes en grupos de Homo heidelbergensis de la península ibérica. Y, aún más sorprendente, algunos genes que hoy encontramos en nosotros mismos, Homo sapiens, tienen un origen que se remonta a estos primeros habitantes europeos. La evolución humana no es una línea recta que termina en nosotros. Somos la consecuencia de un tejido de especies, poblaciones y contactos que se entrelazaron durante cientos de miles de años. Pero los datos no solo cuentan una historia de genes, también nos permiten inferir comportamientos, prácticas culturales y capacidades cognitivas. Por ejemplo, ciertos alelos encontrados en Miguelón y otros individuos sugieren habilidades para procesar alimentos complejos, resistencia a enfermedades e incluso adaptaciones que podrían estar relacionadas con la memoria y la cognición. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan avanzados eran estos humanos en su comprensión del mundo? La arqueología nos da pistas, herramientas de piedra elaboradas, restos de caza coordinada y estructuras rudimentarias para protegerse del clima extremo. La genética confirma que no eran solo cuerpos, eran mentes capaces de planificar, innovar y en algunos casos cooperar de maneras que anticipan lo que consideramos humano. A la vez, esta visión compleja nos hace replantear la noción de identidad y especie. No podemos hablar de neandertales o heidelbergensis como compartimentos estancos. Cada encuentro, cada cruce genético, cada adaptación compartida dibuja un mapa de la humanidad como un tejido continuo en el que somos un capítulo más, pero no el final de la historia. Los primeros habitantes de Atapuerca, con sus vidas, miedos, celebraciones y pérdidas, son nuestros ancestros colectivos, y su ADN nos recuerda que la humanidad es una red de relaciones y supervivencia más que una línea de progreso. Mientras miramos estos fósiles y secuencias genéticas, también debemos imaginar sus mundos, cuevas iluminadas por fuego titilante, ecos de voces y pasos sobre piedra húmeda, la tensión de la caza y la seguridad de la cooperación. Cada fragmento de hueso y cada hebra de ADN es una ventana a esas vidas, un recordatorio de que la historia humana siempre fue más rica, más compleja y más entrelazada de lo que jamás hubiéramos soñado. Más allá de los huesos y los genes, Atapuerca nos ofrece pistas fascinantes sobre la vida cultural y espiritual de nuestros antepasados. Los restos encontrados en la cima de los huesos y otras áreas del yacimiento sugieren que estos grupos no solo cazaban, recolectaban y sobrevivían, también desarrollaban comportamientos complejos que podríamos llamar protoculturales. Algunos huesos muestran marcas que podrían indicar prácticas de cuidado de los enfermos o de los heridos, lo que refleja no solo cooperación, sino también un nivel temprano de empatía.
Este tipo de evidencias nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre la humanidad de los Homo heidelbergensis. No eran meros supervivientes instintivos, sino seres con conciencia social y afectiva. Entre los hallazgos más enigmáticos están ciertos restos que parecen haber sido depositados deliberadamente, como si se tratara de rituales funerarios incipientes. Imagina la escena: un grupo humano reunido en torno a la entrada de la cueva, depositando cuidadosamente a un individuo fallecido, rodeado de herramientas, huesos de animales y quizás incluso pigmentos naturales que podrían haber servido para marcar el evento. No podemos afirmar con certeza que fueran ceremonias religiosas como las conocemos hoy, pero la intención detrás de la disposición de los cuerpos indica un entendimiento de la muerte y, posiblemente, una creencia en algún tipo de continuidad o protección del espíritu del difunto. El ADN de estos individuos, además, muestra que pertenecían a grupos estrechamente emparentados, lo que sugiere que las decisiones sobre entierros y cuidados estaban profundamente ligadas a los vínculos familiares. Cada gesto, cada acción, era una forma de reforzar la cohesión del grupo y asegurar la supervivencia colectiva. Podemos imaginar a los adultos instruyendo a los jóvenes en estas prácticas, transmitiendo conocimientos sobre cómo cazar, cómo protegerse y cómo honrar a los muertos, creando así una cadena de cultura que perduró más allá de cada vida individual. También encontramos indicios de comportamiento simbólico en el uso de pigmentos y herramientas elaboradas. Aunque las famosas pinturas rupestres como las de Altamira o Lascaux se sitúan decenas de miles de años después, es plausible que los habitantes de Atapuerca ya tuvieran una sensibilidad estética o ritual primitiva, usando el color y la forma para marcar espacios, eventos o incluso territorios. Cada hallazgo de este tipo nos recuerda que los primeros humanos no vivían en un vacío instintivo. Su mundo estaba lleno de significado, intención y comunicación. Y mientras reconstruimos estas escenas, el ADN sigue contando su historia paralela. Genes que muestran adaptaciones, vínculos familiares, enfermedades y rasgos físicos que nos conectan con ellos más allá del tiempo. Cada fósil es un registro multifacético, biológico, social, cultural y simbólico. Por eso estudiar Atapuerca es como leer una novela compleja donde cada capítulo ofrece pistas sobre los protagonistas, su entorno y sus relaciones, y donde la ciencia y la imaginación trabajan juntas para revivir la vida de aquellos que caminaron por estas montañas hace cientos de miles de años. Al contemplar estos restos nos damos cuenta de algo profundo. Nuestros antepasados no solo sobrevivieron, sino que empezaron a construir los cimientos de lo que entendemos como humanidad. Aprender a leer estos signos, tanto genéticos como arqueológicos, nos permite acercarnos a la esencia de quienes fuimos y a la vez comprender mejor quiénes somos hoy. Cada descubrimiento en Atapuerca es un recordatorio de que la historia humana es un relato colectivo, tejido por miles de manos, voces y pasos a través de milenios. Los hallazgos de Atapuerca no solo nos hablan de individuos aislados, sino de poblaciones completas enfrentándose a un mundo cambiante. Hace cientos de miles de años, Europa era un territorio impredecible. Glaciaciones que avanzaban y retrocedían, bosques densos alternando con llanuras abiertas, ríos y cuevas que podían ser refugio o trampas mortales. Los Homo heidelbergensis de Atapuerca aprendieron a adaptarse, a moverse, a leer los signos de la naturaleza y a usarla en su beneficio. Cada hueso, cada herramienta de piedra, cada rastro en el sedimento nos ofrece pistas sobre cómo enfrentaban esos desafíos. El ADN antiguo ha revelado que estos grupos europeos estaban conectados con poblaciones africanas y, en algunos casos, con los primeros neandertales que habitaban otras regiones del continente. Esto indica que la dispersión de los humanos tempranos no fue lineal ni aislada. Era una red compleja de migraciones, intercambios y contactos. Podemos imaginar caravanas de familias atravesando valles y montañas, siguiendo presas, recursos hídricos o rutas más seguras, llevando consigo sus conocimientos y genes, entrelazándose con otros grupos que encontraban en el camino. Cada encuentro podía ser una alianza, un conflicto o una mezcla que dejaría huellas genéticas que hoy desciframos en laboratorios modernos. Las adaptaciones a los climas y entornos europeos también nos hablan de la inteligencia de estos primeros humanos. Genes relacionados con el metabolismo, la pigmentación de la piel y la resistencia a enfermedades nos muestran que estos grupos no eran uniformes, sino poblaciones con variabilidad y capacidad de respuesta a cambios ambientales. Los Homo heidelbergensis de Atapuerca, por ejemplo, enfrentaban inviernos extremadamente fríos y veranos intensos, y sus cuerpos y comportamientos estaban calibrados para sobrevivir. Usaban cuevas para refugiarse, controlaban el fuego para calentarse y cocinar, y desarrollaban técnicas de caza en grupo para maximizar la eficiencia y reducir riesgos. Pero la ciencia moderna va más allá de la supervivencia física.
También sugiere estrategias sociales complejas. El ADN revela parentescos estrechos dentro de los grupos, indicando que la cooperación y la solidaridad eran esenciales. Los individuos no vivían solos, dependían unos de otros para cazar, recolectar, protegerse y transmitir conocimientos. Este entramado de relaciones reforzaba la cohesión social, y cada muerte o nacimiento afectaba profundamente al grupo. Los entierros, los posibles rituales y las marcas de cuidado a enfermos o heridos son reflejo de que los vínculos afectivos y la memoria social ya existían hace cientos de miles de años. En este contexto, Atapuerca se convierte en un punto crucial para comprender la expansión de los humanos por Europa. No es solo un lugar de fósiles, es un testimonio de movilidad, de adaptación y de interacción genética y cultural. Cada fragmento de ADN y cada herramienta nos permiten reconstruir rutas, estrategias de supervivencia y vínculos que antes solo podían imaginarse. Los primeros europeos no eran meros habitantes de un continente hostil, eran viajeros, innovadores y estrategas, moldeando un mundo que a la vez los moldeaba a ellos. Al contemplar estos hallazgos, no podemos evitar ver un paralelismo con nuestra propia vida, la necesidad de adaptarnos, de cooperar, de aprender de nuestro entorno y de quienes nos rodean. Atapuerca nos recuerda que estas habilidades tan humanas llevan en nuestro ADN mucho más tiempo del que jamás imaginamos. Cada paso que damos hoy tiene eco en las cuevas y valles que nuestros ancestros recorrieron, y cada descubrimiento arqueológico nos permite escuchar ese eco con claridad sorprendente. Uno de los aspectos más fascinantes de Atapuerca es cómo las herramientas de piedra revelan no solo la supervivencia, sino también la mente activa de nuestros antepasados. Cada hacha, cuchillo o raspador tallado con precisión nos habla de planificación, aprendizaje y transmisión de conocimientos. No estamos frente a objetos casuales. Cada instrumento refleja decisiones conscientes. ¿Dónde golpear la piedra? ¿Qué forma debía tener? ¿Cómo maximizar su eficiencia? Imagina a un joven observando a un adulto, copiando sus gestos, perfeccionando la técnica, entendiendo que un golpe mal dado podía significar un fracaso en la caza o un accidente mortal. Esta es la primera escuela de humanidad. Aprender mediante la observación y la práctica, perpetuando habilidades esenciales para la supervivencia. El ADN complementa esta narrativa de manera sorprendente. Algunos genes relacionados con la coordinación motora y la cognición sugieren que estos Homo heidelbergensis ya poseían capacidades avanzadas para planificar acciones complejas y anticipar resultados. No eran meros reaccionadores del entorno. Eran estrategas, capaces de proyectar la acción en el tiempo y de enseñar a otros cómo ejecutar tareas complicadas. Cada herramienta que encontramos es en realidad un registro de su inteligencia práctica, un puente entre el cuerpo, la mente y el entorno. Además, las evidencias arqueológicas muestran que estas herramientas no eran uniformes, sino que reflejaban adaptaciones locales. Unas diseñadas para cortar carne, otras para trabajar madera o hueso, algunas posiblemente con fines simbólicos o rituales. Esto implica no solo innovación, sino también comunicación. Debía existir un lenguaje, no necesariamente hablado, de gestos, demostraciones y quizás sonidos que permitieran transmitir saberes complejos de generación en generación. La cultura entonces no surge con la escritura. Ya estaba viva en cada golpe de piedra, en cada técnica perfeccionada y en cada joven que aprendía observando. Y mientras imaginamos estas escenas, no podemos ignorar el contexto ambiental. El humo de la fogata iluminando la cueva, el eco de pasos y voces, el aroma de la carne asada y de la madera quemada, la tensión de la caza y la necesidad constante de adaptarse a un clima cambiante. Todo esto moldeaba no solo la conducta, sino también la evolución física y genética de estos grupos. La inteligencia práctica y la cooperación eran literalmente herramientas de supervivencia tan vitales como los cuchillos de piedra que tallaban con esmero. Atapuerca nos permite ver además cómo el conocimiento se acumulaba y mejoraba con el tiempo. Cada generación añadía innovación sobre la base de lo aprendido, creando un progreso cultural incipiente. No era tecnología avanzada como la nuestra, pero representaba un salto evolutivo. El paso de la mera reacción instintiva a la acción planificada, de la improvisación al conocimiento compartido. Y detrás de cada hacha o raspador hay un testimonio silencioso de paciencia, creatividad y visión de futuro. En este sentido, las cuevas de Atapuerca no son solo lugares de fósiles, son escuelas prehistóricas, archivos de saberes, talleres de innovación temprana. Cada hallazgo arqueológico y genético se convierte en una ventana hacia la mente de nuestros antepasados, revelando cómo los humanos comenzaron a dominar su entorno no solo con fuerza, sino con inteligencia, previsión y colaboración.
Y mientras seguimos desentrañando estos secretos, comprendemos que nuestra herencia es mucho más rica y profunda de lo que los libros de historia habían sugerido. La vida en Atapuerca no se reducía a cazar y recolectar. Los hallazgos sugieren un grado sorprendente de complejidad social. Los fósiles y herramientas indican que estos grupos humanos primitivos desarrollaron redes de cooperación que trascendían lo inmediato. Cada individuo tenía un rol. Algunos eran cazadores, otros recolectores, algunos cuidaban de los niños, otros protegían a los ancianos. Esta división del trabajo no era arbitraria, estaba íntimamente ligada a la supervivencia del grupo, y el ADN nos confirma que los vínculos familiares y sociales eran fuertes, de modo que la cooperación estaba reforzada genéticamente. Aquellos que ayudaban y aprendían unos de otros tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. Pero la cooperación no es lo único que emerge de los yacimientos. Existen indicios de comunicación avanzada, marcas de pigmentos, utensilios organizados, restos de materiales transportados desde kilómetros de distancia. Todo esto sugiere planificación, intercambio de información y transmisión de conocimientos, señales de una protocultura que todavía no tenía lenguaje escrito, pero sí un sistema de símbolos y significados compartidos. Imagina a un grupo reunido frente al fuego, señalando rutas de caza, enseñando técnicas de piedra, o incluso usando signos para marcar lugares de peligro o abundancia de recursos. Cada gesto, cada señal, era un vínculo invisible que aseguraba la supervivencia colectiva. El ADN añade otra capa fascinante. La diversidad genética muestra que estos grupos no vivían aislados. Había flujos de genes provenientes de otras poblaciones europeas y africanas, lo que indica movilidad, intercambio y contacto regular. Esto sugiere no solo cooperación interna, sino también interacción externa, un entramado social amplio que permite imaginar alianzas, matrimonios entre grupos y transmisión de estrategias culturales más allá de un solo clan. La prehistoria, entonces, se revela como un escenario de movilidad y conectividad mucho más sofisticado de lo que solíamos pensar. También surgen pistas sobre posibles primeras expresiones simbólicas. Si bien las pinturas rupestres datan de periodos posteriores, el uso de pigmentos y la disposición de objetos en los entierros de Atapuerca sugieren que ya existía un sentido de lo sagrado o lo significativo. Colocar un hueso, una herramienta o un pigmento junto a un individuo fallecido podría ser un gesto ritual, una forma de comunicación con lo desconocido o un acto de memoria colectiva. Estas prácticas, aunque rudimentarias, son los cimientos de lo que siglos después se convertiría en arte, religión y cultura organizada. Lo emocionante es que estos comportamientos, cooperación, comunicación, rituales, movilidad, no son meras especulaciones. La combinación de evidencia arqueológica y genética permite reconstruir patrones de vida con un grado de certeza sorprendente. Podemos imaginar no solo cuerpos moviéndose por cuevas y valles, sino mentes que pensaban, planificaban y sentían, formando sociedades tempranas que nos enseñan que la humanidad comenzó mucho antes de lo que creíamos y de formas más complejas de lo que alguna vez imaginamos. Atapuerca, entonces, no es solo un lugar de huesos antiguos, es un laboratorio de la evolución social humana, un archivo que combina biología, cultura y simbolismo. Cada descubrimiento nos acerca a comprender cómo nuestros antepasados comenzaron a construir redes, comunicarse, transmitir conocimientos y dar significado a sus vidas, preparando el terreno para todo lo que vendría después, neandertales, Homo sapiens y nosotros, la culminación de un entramado de vidas entrelazadas que empezó hace cientos de miles de años. La historia de Atapuerca no solo nos revela quiénes eran nuestros antepasados, sino cómo enfrentaban un mundo cambiante y desafiante. Europa de hace cientos de miles de años era un mosaico de climas, bosques densos, llanuras abiertas y ríos impredecibles. Los Homo heidelbergensis de Atapuerca tuvieron que aprender a leer el paisaje, anticipar los ciclos de la naturaleza y adaptar sus estrategias de supervivencia en consecuencia. Cada hallazgo genético y arqueológico refleja esta resiliencia. Estructuras óseas robustas, adaptaciones metabólicas y respiratorias, herramientas diseñadas para distintos usos y comportamientos sociales que optimizaban la cooperación y la eficiencia. El ADN revela que los grupos de Atapuerca compartían características con poblaciones distantes, lo que indica movilidad y contactos frecuentes. Esto sugiere que estos primeros europeos no vivían aislados, sino dentro de redes que permitían el flujo de genes y conocimientos. Cada encuentro con otros grupos era una oportunidad para intercambiar técnicas de caza, herramientas, información sobre plantas comestibles y peligros naturales. La genética nos muestra que estos contactos tenían consecuencias duraderas.
alelos heredados que aumentaban la adaptación a climas fríos, la resistencia a enfermedades y la capacidad cognitiva se propagaban de manera más eficiente entre poblaciones interconectadas. Este entramado de genética y cultura refuerza una idea poderosa. La inteligencia no era solo individual, sino colectiva. La cooperación social, la transmisión de conocimientos y la innovación compartida eran herramientas evolutivas tan esenciales como las hachas de piedra o el fuego controlado. Imaginemos a un grupo en la cima de los huesos. Algunos reparan herramientas, otros preparan alimentos. Los jóvenes observan y aprenden, mientras un adulto alerta sobre la presencia de depredadores. Cada acción, cada decisión estaba entrelazada con la supervivencia del grupo. Este tipo de inteligencia, que combina estrategia, experiencia y previsión, se refleja incluso hoy en nuestra capacidad de aprender y colaborar. Además, los hallazgos de Atapuerca nos obligan a reconsiderar la narrativa de la supervivencia del más fuerte. La adaptabilidad genética y la cooperación social fueron probablemente más decisivas que la fuerza física. La diversidad genética encontrada indica que la mezcla entre grupos contribuyó a la resiliencia colectiva. Individuos con distintas habilidades y adaptaciones reforzaban la capacidad del grupo para enfrentar cambios ambientales y desafíos inesperados. En otras palabras, la supervivencia dependía tanto de la mente y de la colaboración como del cuerpo y la herramienta. Y mientras contemplamos estos datos, podemos visualizar escenas cotidianas, la planificación de una cacería, la preparación de pieles para ropa, la enseñanza de los niños a usar herramientas, el cuidado de los enfermos, y quizá gestos de rituales incipientes que mantenían la memoria del grupo y fortalecían los lazos sociales. Cada fragmento de hueso, cada hebra de ADN, es un registro de estas vidas entrelazadas, de la inteligencia práctica y social que hizo posible la expansión de los primeros humanos por Europa. Atapuerca, entonces, no es solo un yacimiento arqueológico, es un testimonio de cómo la genética, la cultura y la adaptación ambiental se combinaron para crear sociedades humanas tempranas extraordinariamente complejas. Cada descubrimiento nos recuerda que la historia humana es un relato colectivo, tejido por vidas conectadas, y que la resiliencia, la cooperación y la transmisión del conocimiento han sido siempre piedras angulares de nuestra especie. Después de recorrer los sedimentos, los huesos y los hilos invisibles del ADN de Atapuerca, llegamos al momento de mirar hacia atrás y contemplar lo que todo esto significa para nuestra comprensión de la humanidad. Hemos seguido los pasos de Homo heidelbergensis y sus descendientes, imaginado la vida en cuevas iluminadas por el fuego, escuchado el eco de herramientas que se golpeaban sobre la piedra y sentido la tensión y la cooperación de grupos que dependían unos de otros para sobrevivir. Cada descubrimiento, cada fragmento genético, nos recuerda que la historia de la humanidad no es lineal ni sencilla, sino un mosaico de encuentros, adaptaciones y relaciones que nos conecta directamente con aquellos primeros humanos que caminaron por Europa hace cientos de miles de años. Los análisis recientes de ADN de Atapuerca nos muestran que la diversidad y la mezcla de linajes fueron mucho más complejas de lo que imaginábamos. Homo heidelbergensis no era una especie aislada. Interactuaba con otros grupos, compartía genes y conocimientos y sentaba las bases de lo que más tarde se convertiría en neandertales y eventualmente en Homo sapiens. La cooperación social, la innovación tecnológica, los rituales incipientes y la comunicación simbólica no fueron un invento reciente. Son la herencia que estos primeros humanos nos dejaron, grabada en nuestros propios cuerpos, en nuestro ADN, en la forma en que aprendemos, creamos y nos relacionamos. Mientras imaginamos estas vidas, podemos reconocer en ellas nuestra propia historia, la necesidad de adaptarnos, de cuidar a los demás, de transmitir conocimientos y de buscar significado en un mundo impredecible. Cada fósil, cada hallazgo arqueológico y cada hebra de ADN son recordatorios de que la humanidad ha sido siempre una red de relaciones y experiencias compartidas, y que nuestra especie no es el final de un proceso, sino un capítulo más de un relato que comenzó mucho antes de que existiera la historia escrita. En la penumbra de las cuevas de Atapuerca, entre el eco de pasos antiguos y el humo de fogatas que ya no arden, encontramos reflejos de nosotros mismos. La ciencia nos ha dado la ventana. La imaginación nos permite asomarnos y ver la vida tal como pudo ser. Compleja, vibrante, resistente y profundamente humana. Estos descubrimientos nos enseñan humildad, nos recuerdan que somos producto de un largo entramado de vidas entrelazadas y nos invitan a mirar nuestro pasado con asombro y respeto. Y mientras terminamos este recorrido por los secretos de Atapuerca, te invito a continuar explorando, aprendiendo y fascinándote con la historia de la humanidad. Suscríbete para seguir este viaje a través del tiempo, donde cada descubrimiento arqueológico y genético nos acerca un poco más a entender quiénes fuimos,
quiénes somos y cómo nuestros ancestros moldearon la esencia de lo que significa ser humano. Porque en Atapuerca, en cada hueso, en cada fragmento de ADN, sigue latiendo la memoria de nuestros primeros pasos y la historia aún tiene mucho que contarnos.